¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Esta es otra transmisión del IAEF. Mi nombre es Daniel Colina, soy el gerente general y bueno, ya en la última reunión del año, eh, esperamos que haya sido bueno para todos, y bueno, estamos con la esperanza de que el año que viene mejore las oportunidades y mejore la situación de todos. Eh, Dicho esto, necesitamos un poco de reflexión. Los mercados están muy optimistas, la Argentina parece estar sufriendo o festejando cambios profundos en algunas cosas. Eh, Muchas de las políticas o de las nuevas políticas eh, las hemos defendido este, fuertemente en el pasado, todos los temas de libertad económica, etcétera. Siempre para los profesionales del área son muy caros, con lo cual este, nos pareció interesante convocar a alguien con una experiencia vasta en todos estos temas, un piloto de tormentas de varios gobiernos y una persona que el instituto respeta muchísimo y que me da un gusto enorme que nos acompañe hoy. El doctor Ricardo López Murphy está aquí esperando para arrancar con su alocución, que va a ser reflexiva sobre la situación actual y reflexiva sobre la política monetaria. Y bueno, estuve charlando un ratito con él antes de estar al aire con ustedes y los lugares que va a mencionar y los temas que va a tratar son realmente de interés de todos y bueno, así que le voy a pasar la posta a nuestro invitado de lujo. Doctor López Murphy, cuando usted quiera, arrancamos. Muy bien, muchas gracias a todos. La exposición que voy a hacer hoy surge de un largo diálogo con el presidente del instituto sobre lo útil que sería poder entender un sistema tan complejo como el que está vigente en la Argentina. En general, los modelos en los cuales todos hemos sido entrenados, vida profesional, no tienen las características del actual entramado argentino y por supuesto, dada esa peculiaridad idiosincrática, el presidente del instituto me sugirió que hiciéramos una racionalización, es decir, cómo funciona un sistema tan distinto del resto del mundo y cómo son las experiencias internacionales y cómo poder pensar y ubicarse. En última instancia, el instituto les tiene que ayudar a ustedes a poder desempeñarse de la manera más eficaz en las tareas que tienen a cargo y bueno, esa es la idea, es poder desentrañar cómo funciona un sistema muy, digo, idiosincrático en el sentido que no se reproduce en otros países del mundo. Básicamente nosotros tenemos un sistema de tipo de cambio fijo, deslizante, es decir, con crawling peg, preanunciado, o sea, eh, fijo, deslizante, crawling peg, preanunciado. Eso ya es un tipo de modelo. Segundo, existen en el modelo distintos tipos de cambio, es decir, el tipo de cambio oficial es uno de los tipos de cambio, está el que se llama blend, está el de la bolsa de comercio, está el del contado con liqui, y por supuesto un complejo sistema de regulaciones y de prohibiciones, así como de impuestos y aranceles sobre el comercio exterior y la comercialización cambiaria. Eso no es el sistema que predomina en el resto del mundo y vamos a tratar de entender cómo ese sistema opera, cuáles son la lógica
para la cual no podemos utilizar el andamiaje conceptual que pueden utilizar ustedes en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Perú, porque el sistema en esos países es muy similar a los que han sido estudiados en la teoría económica. El nuestro, por esta complejísima situación heredada y la transición, no es un sistema similar. En esa línea hay una discusión, creo yo, dominante en la sociedad argentina debido a dos causas. Uno, lo que yo llamaría la sobrevaluación, o sea, la inflación en dólares ha sido muy alta durante el año 24 y en particular la brutal crisis brasileña. Eso también es inevitable que trae sobre Argentina, digamos, el recuerdo de su rol en otros problemas que hemos tenido. Recuerden ustedes que Brasil fue muy significativo, allá en los 70 80 en la crisis de la deuda, fue muy significativo en la salida del Plan Real, o sea, hubo varios episodios donde las decisiones de Brasil nos impactaron mucho. Si ustedes van más atrás, incluso la estabilización del año 64 afectó mucho a Argentina porque, claro, empezó a crecer al 10% Brasil por año y eso lógicamente, todos eran muy niños o no habían nacido, pero digo, son episodios muy significativos en nuestra historia. Lo primero que hay que tener claro cuando uno mira la política cambiaria y monetaria es cuál es el instrumento conceptual que se usa. El instrumento conceptual es lo que se llama en teoría económica el problema de la transferencia. El problema de la transferencia surgió al debate allá en la principio de la década del 20 entre un economista sueco que fue premio Nobel, Bertil Ohlin, y John Maynard Keynes, que es cómo Alemania paga las indemnizaciones del Acuerdo de Versalles. Y ahí el argumento de Olin era muy simple: si hace el ajuste fiscal, que sería más o menos lo que uno escucha en la Argentina hoy, el problema se arregla. Lo que Keynes decía, hay dos problemas que se derivan de esa corrección. Uno es Alemania, para vender más puede tener un problema en los términos de intercambio, quiera vender más y los precios se le bajen, entonces el esfuerzo que tenga que hacer por deterioro de los términos de intercambio sea insoportable. Y el segundo, que se iba a producir para generar ese enorme superávit en cuenta corriente para poder pagar las indemnizaciones, un colapso de la demanda interna, y ese colapso iba a producir digamos, cambio de precios relativos internos. No, no me voy a meter en esa discusión, no viene al caso, simplemente quería ilustrar de dónde viene el herramental. El herramental viene de esa discusión. Esa discusión tuvo para los países emergentes, o yo llamaría las pequeñas economías abiertas, un cambio. Fueron economistas australianos los primeros que empezaron a plantear que ese modelo no era apropiado para el tamaño de economías como la nuestra. O sea, nosotros no somos Alemania, no somos Estados Unidos, no somos Japón, no somos China, sino somos países pequeños. Australia empezó a pensar, con el economista William Corden, sobre el problema de los precios de los comerciables y no comerciables, o sea, los precios, digamos, de los servicios versus los precios de los bienes, y el modelo australiano empezó a ser trabajado. En Latinoamérica, eso vino asociado a los trabajos del profesor Harberger, que en general era convocado cuando se nos armaban líos a todos los países latinoamericanos. ¿Cuáles eran los líos que se nos armaban? Básicamente de dos tipos. Uno era un shock de cantidades, por ejemplo, una sequía, eh, problemas que Estados Unidos o los países europeos no se les ocurre. Primero, porque no tienen la misma dotación de recursos naturales que nosotros, pero en general ellos tienen acceso al mercado de capitales que nosotros no los tenemos. Entonces, ¿qué se hace con eso? Bueno,
básicamente hubo dos respuestas a nivel internacional. El acuerdo de Bretton Woods, armemos un instituto mundial como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, para lidiar con estos problemas, o alternativamente o complementariamente, además del financiamiento, ajustemos. Y ahí empezó Harberger a darle mucha importancia al problema del tipo de cambio real, o sea, ¿qué hacen los países? Y bueno, básicamente cuando uno sufre una catástrofe en cantidades, o sea, pierde la cosecha, tiene que ajustar tanto más cuanto menos financiamiento consiga. Y ahí empezaba el problema para ajustar y para generar un volumen de superávit, digamos, comercial suficiente, se producían disparadas enormes de tipo de cambio en todos nuestros países. El otro problema que podía ocurrir, yo planteo como ex ministro de Defensa el evento desfavorable. Ustedes pueden hacer en el trabajo en la casa el evento favorable, pero es simétrico. Eh, el otro evento desfavorable, las cantidades en general están bajo nuestro control, son shock internos. El otro shock que ocurría en nuestros países era que se derrumbara el precio de lo que exportábamos, o sea, menos habitual en los países de recursos agrícolas, más habitual en los países petroleros o mineros, pero uno se acostumbraba a determinados precios por cualquiera fuera la razón, colapsaba el precio del petróleo, del cobre, y los países tenían que acomodarse a eso. Y de ahí de nuevo empezaba el problema del tipo de cambio real y cómo se generaba eso. Y después, en esa misma línea de trabajo, recuerden cómo empezó el estudio sobre estos temas. Un shock sobre las cantidades, un shock sobre los precios. Y el tercer tema es qué ocurre si en determinado momento, que pasó varias veces en nuestros países, se desata un optimismo sobre el futuro, optimismo circunstancial o estructural. Por ejemplo, Uruguay es un país de una gran tradición de cumplimiento de los contratos, de seguridad jurídica, tiene un riesgo país de 80, 90 puntos. Para que te recuerden, nosotros tenemos, después de una baja brutal, tenemos casi 700, 680, pero tuvimos a la salida del gobierno 2.700. O sea, Uruguay tiene 80. Entonces, el tema de Uruguay es que genera tanta confianza que le entran capitales sistemáticamente y eso le sobrevalúa la moneda. Bueno, digo, estos son los temas que se producen. El otro aspecto que Harvard y sus discípulos, que fueron muchos en Latinoamérica, eh, él fue profesor de Chicago y de MIT y de UCLA, o sea, y fueron tres unidades académicas que asistieron muchos estudiantes latinoamericanos. Su asociada de muchos años, Ann Kruger, fue profesora en Minnesota, en Duke y en Johns Hopkins. Digamos, cuando uno suma la cantidad de estudiantes latinoamericanos, el otro día alguien me hacía la cuenta de los presidentes de bancos centrales o ministros de Hacienda que han sido discípulos de ellos, y es un número extravagante. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, esos eran los temas que ellos trataban, y ahí vino una peculiaridad que solo se da en nuestros países de impuesto a las exportaciones, o retenciones, como llamamos nosotros. Cuando uno pone impuesto a las exportaciones, lo que uno necesita es un tipo de cambio real más alto. O sea, el impuesto a las exportaciones lo que hace, obliga a un tipo de cambio real más alto. Viceversa, un arancel a las importaciones implica un tipo de cambio más bajo. Por eso, cuando se pensaron allá en la década del 70 los procesos de liberalización, normalmente uno debería asociar la apertura económica, o sea, la baja de los aranceles, a un tipo de cambio real más alto, porque la demanda de importación estaba reprimida. Al surgir, el tipo de cambio real tenía que ajustar, viceversa.
si los precios internacionales suben, ha pasado muchas veces en la Argentina, aumentan los impuestos a la exportación, entonces el tipo de cambio no cae, porque lo que hubiera caído por la suba de los precios internacionales se lo lleva el gobierno con los impuestos. Digo, entonces, en general, el tipo de cambio real está afectado también por los impuestos a la exportación. Acuérdense, con altos impuestos a la exportación, retenciones, como los quieran llamar, el tipo de cambio tiene que ser más alto. Viceversa, con arancel tiene que ser más bajo. Si usted modifica eso, el equilibrio del tipo de cambio real cambia. A ver si hasta este momento en mi propósito pedagógico he cumplido. La cantidad de variables que están alrededor del tipo de cambio real hacen que muchas veces en la profesión se dice es muy difícil mirar la historia. ¿Por qué? Porque son tantas las cosas que están variando que es muy difícil saber cuál es un precio razonable. Y depende de cantidades, precios internacionales, reglas impositivas. Entonces, por eso, o si ustedes quieren, un redescubrimiento de la seguridad jurídica en algunos de nuestros países. Dicho esto, ahí viene el tercer tópico de Harberger, o lo que yo digo el profesor Harberger porque él fue el cerebro de todo esto desde los años 50. ¿Cuál fue el otro tópico? El tópico de la estabilización. Todos nuestros países tenían problemas inflacionarios y en determinado momento, cada tanto, digo, en todos nuestros países, había un plan de estabilización. Lo que se descubrió en los planes de estabilización es que en general se asociaba al plan de estabilización un proceso de revaluación. ¿Por qué? Porque se fijaba el tipo de cambio, los precios de los bienes se acomodaban al tipo de cambio, los precios de los servicios no, entonces se producía un proceso inicial de revaluación que después había que revertir. Ese era, si ustedes quieren, el meollo de todas las discusiones cambiarias asociadas a los programas de estabilización. Y con esto prácticamente he hecho la taxonomía de los problemas que enfrentamos. Ajustes por cantidades, ajustes por precio, ajustes por credibilidad, ajustes por estabilización. Esos son los problemas. Ahora, cuando usted tiene, como ocurre habitualmente, simultáneamente varios de estos factores, descifrar qué es lo que está pasando es complejo. Si a eso le agregan que el sistema cambiario monetario es raro, bueno, es una tarea de entomólogo saber cuál es el insecto que estamos tratando. Bien, dicho esto, sí sabemos algunas cosas que son muy importantes. Si hay déficit público, eso es desahorro. ¿Qué implica desahorro? Implica usar ahorro del resto del mundo. Si usamos ahorro del resto del mundo, el tipo de cambio se tiene que apreciar. Por eso una recomendación estándar es, si usted va a estabilizar, elimine el déficit público. ¿Por qué? Porque eso sobre el problema original le genera una presión adicional. No solo eso, el déficit recurrente termina inviabilizando la estabilización. Entonces, lo que sabemos también en esta taxonomía es que si hay déficit, el tipo de cambio se va a revaluar, si hay superávit, se va a devaluar. O sea, una señal, si por ejemplo el gobierno decide pagar la deuda con recursos genuinos o acumular reserva, el tipo de cambio tiene que eh, evaluarse en términos de los precios domésticos. Dicho todo esto, y creo que a esta altura, sin recurrir a la historia, hemos visto la complejidad del tema, ahora viene otro detalle que surgió mucho en las discusiones de los 70 y los 80, que es
¿qué pasa si yo estabilizo sin déficit, pero el gasto público sube como fracción del PBI? Tema muy importante en nuestros países porque copiaron modelos de estado de bienestar sin tener la base productiva para hacerlo. Pero eso ocurrió y eso era un tema muy importante en Brasil, Argentina, México, Perú, Colombia, etc. ¿Qué sabemos de eso? Sabemos que el gasto público es más intensivo en servicios, en personal, no comerciable, que el promedio de la economía. Entonces, aunque haya equilibrio fiscal, sí hacemos simultáneamente eh, este, este proceso, es decir, subimos el gasto y subimos los impuestos, generamos revaluación del tipo de cambio. Creo que eso, este esfuerzo viene del Departamento de Investigación Económica a lo largo de muchos desayunos. Alfredo Gutiérrez Giró estuvo explicando esto que yo estoy tratando de hacerlo de una manera, si ustedes quieren, más caricaturesca. Él usó mucho la experiencia argentina. Yo estoy tratando de hacer un mecano que no sea argentina para que lo podamos pensar. O sea, pues si nos obsesionamos con el caso argentino, nos cuesta entender toda esta complejidad. El doctor Gutiérrez Giró ha ido con esta línea argumental en todo esto. Si ustedes siguen nuestros informes y siguen los desayunos, ustedes van a ver una gran continuidad con el argumento, nada más que en el caso de los informes y de los desayunos, el enfoque de Gutiérrez Giró ha sido aplicado, o sea, al caso argentino. Lo que estoy tratando de dar ahora es de dónde viene la fundamentación de todo el instrumental que estamos usando. Dicho esto, si uno sabe experiencias en el mundo, y ahí viene la otra fuente del conocimiento. Una fuente es el sistema axiomático, la otra fuente es la experiencia comparada. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es las experiencias fallidas. La más relevante probablemente, porque fue muy bien hecha profesionalmente, es la de Chile entre el 78 y el 82, lo que se llama el experimento de los Chicago Boys. Ellos el ministro de Castro que lideró ese equipo, habían obtenido un superávit fiscal enorme, o sea, enorme en términos, digamos, no, no ahí en el borde y con contabilidad creativa. Era un superávit enorme y el experimento fracasó. Fracasó en el sentido que ellos fijaron el tipo de cambio y finalmente el atraso cambiario se lo llevó puesto. Y ahí hay yo los hablaba antes de que abriéramos la pantalla con el gerente general del instituto. Hay dos temas ahí dando vuelta. Uno, los ajustes asimétricos de Castro, todavía no habíamos aprendido. O sea, él indexaba salarios, jubilaciones, tarifas, independientemente del tipo de cambio. Entonces, ¿qué fue pasando? Fue pasando que los precios domésticos subían a una tasa que no tenía nada que ver con la devaluación, pero eso era porque no estaba todo imbricado al tipo de cambio. Eso en los planes posteriores, ese aprendizaje. Digo porque en este momento en Argentina hay características del plan de Castro, en el sentido de equilibrio fiscal, que es un factor positivo, pero los ajustes de precios internos y externos van por digamos, un circuito que no necesariamente es el circuito, digamos, del tipo de cambio. Y en consecuencia eso genera, eh, digamos, asimetrías que fueron las que creo yo finalmente determinaron el fracaso del plan de Castro. Digo, el otro factor que lo reflexionábamos antes de comenzar
nuestra sesión hoy con el gerente general era que hubo una crisis financiera en Chile. Entonces, hubo otro factor adicional al que tenemos en la Argentina. Hoy en la Argentina, respecto a esa experiencia, lo que hay en común con esa experiencia, que para mí es paradigmática, porque debe haber un equipo inmenso y muy bien preparado, la diferencia son la crisis bancaria, que no hay en la Argentina, o sea, nuestro problema bancario es el pequeño tamaño, no el exagerado tamaño, y el factor de similitud es la simetría entre el ajuste de precios y jubilaciones y tarifas y el tipo de cambio. Algo parecido se hizo en esa época en la Argentina con la tablita, pero hicimos tanta barbaridad en esa época que a mí no me parece, es decir, la gente usa el ejemplo de Martínez de Dios, pero había un déficit descomunal, había deudas ocultas, acuérdense ustedes que nosotros estábamos en un proceso de rearme enorme. Yo creo que el modelo de Castro, de Martínez de Dios no es buen símil por las inconsistencias que tenía la política. Pero en el caso de Uruguay y Chile, simultánea a esa época, no hubo esas inconsistencias y sin embargo fracasaron. Ahora, en el pasado, yo alguna vez lo he comentado, yo lo he conversado con De Castro muchos años después. El argumento que él me usó dice, es cierto lo que usted dice, pero yo tuve una mala suerte que compútela. Acuérdese que vino Paul Volcker, y tomen nota de esto, la tasa de interés pasó de 7 a 18%, los precios nuestros, las commodities, caían 20-30% por año, la tasa real de interés para nuestros países pasó a ser 30-40%, hubiera hecho lo que hubiera hecho, hubiéramos quebrado. Entonces ahí viene, nunca en economía se saldan las discusiones. Para mí había inconsistencia, para De Castro le tocó un shock terrible y el juicio hay que postergarlo. Como dicen los chinos, cuando le preguntan cuál es el impacto de la Revolución Francesa, dice, "It's too early to the final judgment". O sea, ocurrió hace 300 años y los chinos dicen que todavía no pueden hacer un juicio definitivo. Dijo para tener un parámetro. Bueno, el episodio más fácil de ver en esta inconsistencia es el episodio de los primeros 2 años del presidente Macri. Ahí claramente hubo una inconsistencia entre la política cambiaria, la política monetaria y la política fiscal. El problema que tuvo el presidente Macri fue que los 2 primeros años tuvo un déficit inmenso que finalmente se le cerró el mercado de capitales, tuvo que devaluar y ahí colapsó el régimen. O sea, pero de nuevo, eso no se parece al sistema actual y no es el, el caso que yo enfatizaría. Vamos ahora sí a casos exitosos. ¿Qué casos exitosos conocemos? Yo siempre estoy muy impresionado. Voy a mencionar 4, pero estoy muy impresionado por los primeros 2, que son Alemania y Japón en la posguerra. Alemania y Japón en la posguerra tienen enormes superávit fiscales, parte porque crecían mucho en su recuperación y los ministros de Hacienda de esos países eran tremendos, o sea, siempre hacían al revés de lo que hacemos nosotros, o sea, subestimaban los recursos. Entonces, ¿qué pasaba? Se producían unos superávit enormes y los alemanes y los japoneses juntaban reservas internacionales, dato muy importante, a un ritmo extraordinario. Entonces, la gran discusión en el Bundesbank, allá a fines de los 50, era cuánto tenemos que revaluar porque no sabemos qué hacer con los dólares que tenemos en el Banco Central. Lo mismo que los japoneses. Para que ustedes recuerden, Alemania pasó de 4,2 marcos a 1,40 contra el dólar y los japoneses de 360 yenes a prácticamente 100 yenes. Digo, para
para ubicarnos en el contexto de dos experiencias extraordinariamente exitosas que durante muchos años formaron parte de nuestro legajo. Cuando el presidente Frondizi lanza el plan de estabilización en diciembre del 58, usa el ejemplo alemán, digo, para rememorar el caso. El otro experimento muy exitoso, porque en estos casos también venía la apertura de la economía, es el experimento australiano en los 90. Australia, a la par de estabilizar, abre la economía. Las características de los tres países es que había adelanto cambiario, no atraso cambiario. Digo este detalle. ¿Y cómo se generaba eso? Bueno, porque el superávit fiscal y la acumulación de reservas era enorme. Y ahí viene el tema importante, es decir, todos estos países se fortalecían patrimonialmente. O sea, Alemania, la acumulación de reservas en Alemania y Japón era mucho mayor que la deuda. Entonces, claro, eran acreedores del resto del mundo y pasaron a ser grandes financistas, sobre todo de los Estados Unidos. Y eso me parece muy importante. El- entonces, dejemos en el recuerdo estabilizaciones exitosas, superávit fiscal, acumulación de reservas. Porque para medir nuestro problema hoy, tenemos que buscar qué es lo que se parece y qué es lo que no se parece, a pesar de la complejidad de nuestro régimen cambiario. El último factor que tengo que mencionar es el problema que no es de todos estos países desarrollados, pero sí es de países como el nuestro, que es el problema de los recursos naturales. ¿Qué pasa cuando uno descubre un nuevo recurso natural o, como nos ha ocurrido a nosotros, se descubre una tecnología que hace utilizable un recurso que teníamos pero que no lo sabíamos aprovechar? Básicamente, los esquistos de vaca muerta y de los molles existen hace mucho tiempo, nunca se supo cómo se podía aprovechar eso hasta que en Estados Unidos se descubre la tecnología de las perforaciones horizontales y de bombardear los esquistos, y Estados Unidos produce esa inmensa revolución de ser el gran demandante de petróleo y gas en el mundo a ser el gran oferente. Eh, Básicamente se descubren varios campos inmensos que los pueden aprovechar con esta nueva tecnología. Bueno, ahí viene para Argentina una sorpresa extraordinaria. Se ha descubierto, como nos pasó en el siglo XIX. Ustedes acuérdense que en el siglo XIX, como decía Maquiavelo, nosotros combinamos virtud y fortuna. Hicimos cosas muy bien hechas, pero tuvimos una suerte que no se imagina nadie. ¿Cuál fue la virtud? La virtud es bastante fácil de entender. Fue establecer la Constitución. El ejército, la Constitución dio un marco jurídico, la previsibilidad jurídica, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, que pacificaron el territorio, digo, en roca dixit, o sea, pacificó, quiero decir, ocupó el territorio. Ocupó el territorio y estableció el monopolio de la fuerza en el territorio. O sea, ya no había grupos de vándalos que atacaban, sino usted hacía negocios, pero no podía robarle a los demás. Ese era el mecanismo civilizatorio. Y en tercer lugar hicimos el plan educativo más grande de la historia, o sea, porque ahora viene la fortuna. Los cambios tecnológicos, como en el petróleo, como en el petróleo ahora, nos favorecieron enormemente. ¿Cuáles fueron los cambios tecnológicos? El ferrocarril. El segundo cambio tecnológico fueron los barcos a vapor. El tercer cambio tecnológico fueron los barcos frigoríficos. El cuarto cambio tecnológico, el telégrafo. Nosotros éramos una pampa brutal, bárbara y hostil, y de la noche a la mañana no hacíamos abasto para incorporar inversión y inmigración. Mis abuelos vinieron, digamos, algunos antes y otros después, pero
entre otras cosas, era tan inmenso el volumen de inversión que venía a Argentina. Para que ustedes se den una idea, a principios del siglo XX, allá por 1902, eran alrededor de 120.000, 130.000 millones de dólares ahora. Digo, para ubicarse de la magnitud de lo que estamos hablando. Eran números extravagantes de inversión. Por supuesto, un país mucho más chico, lo estoy poniendo a escala de hoy para que lo podamos entender. Entonces, este descubrimiento de recursos naturales crea otra realidad, que es muy importante para nosotros. ¿Cuál fue el primer caso que estudió este tema? Fue el caso de Holanda. Por eso la enfermedad se llama The Dutch Disease, la enfermedad holandesa. Holanda descubre el petróleo en el Mar del Norte y funde prácticamente a toda la industria holandesa, al agro, porque claro, los dólares de petróleo reemplazan las exportaciones de la industria agrícola, agroindustrial, manufacturera, los servicios, se produjo la apreciación. Ese error da lugar a los dos modelos alternativos que surgen luego de este desastre, que es el modelo noruego y el modelo nigeriano. Ustedes se imaginan que a quién le fue bien y a quién le fue mal. ¿Qué decían los nigerianos? Disfrutemos la bonanza. Disfrutemos, bueno, el caso famoso en Latinoamérica es López Portillo, que decía, aprendamos a disfrutar la prosperidad. Terminó en una crisis atroz. Pero digo, el, el, el modelo nigeriano fue gastémonos todo lo que tenemos y endeudémonos para gastar lo que viene. El modelo noruego fue, que es muy importante para nuestra historia, el modelo noruego fue lo que sacamos del subsuelo es patrimonio neto nuestro. Si yo saco el patrimonio y lo pongo en la superficie, lo tengo que ahorrar. Lo que yo puedo gastar son las rentas de ese patrimonio, no el patrimonio. O sea, yo saco recursos exhaustibles, no puedo gastarme los recursos exhaustibles porque no son recurrentes. De esa discusión hay dos famosas discusiones, una como me tiene de protagonista, la quiero mencionar. Allá a mediados de los 90 yo tuve una enorme discusión, que están todos los diarios de esa época, y hay papers y todo, con el gobernador Sovich de Neuquén. Él decía que él se quería gastar todos los ingresos petroleros y endeudar, o sea que quería gastar a cuenta de lo que venía. Y yo decía, apliquemos el modelo noruego, no el modelo nigeriano. Ese era el debate de esa época. De esos debates viene lo que se llama en la literatura el modelo del presidente Lagos. Cuando asume Lagos, precio del cobre, buscan racionalizar cómo evitar que estos subas y bajas armen un desastre. Entonces Lagos dice, Chile tiene que tener a largo plazo un superávit después de intereses de 1% del producto, pero ajustado por el precio del cobre. Si el precio del cobre sube, el superávit tiene que subir; si el precio del cobre baja, tiene que bajar. Producto de eso, arman lo que se llama el Fondo de Inversión de Chile, o Noruega, el famoso Fondo Soberano. En Noruega es más grande que el PBI noruego, para que ustedes se den una idea, y les ha dado un nivel de vida extraordinario, y está en el corazón del éxito chileno este modelo que, para que recordemos con exactitud lo que pasó, llegó a tener 10 puntos de superávit fiscal cuando el precio del cobre voló en el 2008-2009. Digo, para entender de lo que estamos hablando. Bueno, ese tema es un tema muy importante para Argentina hoy. ¿Qué hacemos con los recursos petroleros y cupríferos? ¿Los tomamos como si fueran recursos corrientes o los tomamos a la Noruega o al presidente Lago de Chile como un patrimonio que tenemos que ahorrarlo y vivir de las rentas de ese patrimonio, no comernos el patrimonio de nuestros hijos y de nuestros nietos? Punto central, porque en todo el análisis de la situación argentina está
entra Vaca Muerta, entra las grandes minas de cobre, las minas de litio y nos gastamos. No, bueno, si uno aplicara el modelo noruego y el modelo chileno, eso no se hace. Eso es muy decisivo para la estructura productiva y las decisiones de, digamos, que tenemos que tomar. Y ahí viene un último punto que quiero hacer, antes de entrar, ahora sí voy a entrar al caso argentino, pero un caso un poco más complejo que ocurrió en el mundo, que ocurrió varias veces, pero el que se estudió por primera vez, el fenómeno japonés. ¿Cuál es el fenómeno japonés? La productividad de los japoneses aumentaba espectacularmente en los 50 y los 60, pero no aumentaba en las cortes de peluquería, aumentaba en la fabricación de acero, maquinarias, automotores. Entonces, Japón, ahí dos economistas, Bela Balazar y Samuelson, llaman eso la apreciación genuina. ¿Por qué? Porque, claro, subía tanto la productividad que los salarios tenían que subir. Ahora, el peluquero cortaba el pelo igual que antes. Entonces, la única manera que eso se podía dar era si el yen se revaluara sistemáticamente. Que es el problema de cuando uno tiene un aumento de productividad diferencial al resto del mundo. Vamos al chequeo de Argentina hoy para los problemas. Claramente, si no tuviéramos incremento de deuda, el juicio es más fácil. Argentina ha tenido de diciembre hasta ahora, bien medido, un incremento de la deuda de alrededor de 35 mil millones de dólares y tiene, o sea, hagamos las cuentas bien, la deuda aumentó. Es decir, el verdadero déficit es ese, no el que sale de la planilla de la tesorería. Si hay déficit, la deuda aumenta. Si hay superávit, la deuda se chica. Es una medición compleja. Además, aumentó la base monetaria casi 15 mil millones de dólares. Eso son dos fuentes de recursos enormes. Pero la mala noticia es esa, la buena noticia es que ese crecimiento se ha hecho muy pequeño ahora. O sea, este problema se gestó en los primeros meses, ahora se ha vuelto muy pequeño. Pero claro, en el proceso que se gestó generó una presión revaluatoria grande. Eh, el tema, el tema de la simetría de Sergio de Castro, el ministro chileno que yo cité, está también acá. Por distintas razones, las jubilaciones, las tarifas, los salarios se aumentan independientemente del tipo de cambio. En particular, en todas las empresas que están vinculadas con Brasil, esto está produciendo una crisis muy severa. Ese es el segundo. En general, genera un problema en los que viven del mercado brasileño, porque ¿qué ha pasado en el mercado brasileño? Los pesos en dólar han caído 20%. Si los salarios nuestros en dólares se han duplicado, digamos, ahí se produce una inviabilidad, o sea, inviabilidad operacional, no inviabilidad en el sentido de que hay baja rentabilidad o pérdida de capital, es inviabilidad operacional. Los costos operacionales no dan con los precios que enfrentamos. Eh, ¿Qué es lo que uno debería hacer o qué cosa uno debería pensar? El segundo problema es un problema muy conocido que tenemos. Se han visto que hemos sobrecumplido todas las metas excepto la de reserva internacional. El segundo dato. O sea, Argentina tiene reservas negativas y no es solo, bueno, empezó con un número extravagante de reserva negativa, así que es injusto no reconocer el punto de partida, pero digo la reserva sigue siendo negativa y probablemente alcancen un guarismo muy, muy alto en enero. Eh, las metas con el fondo no las hemos podido cumplir en la acumulación de reservas. O sea, segunda indicación delicada. Tercero, ¿cuál es el nivel de reservas que una economía como la Argentina necesita? Aproximadamente 15 puntos del producto, entre 15 y 20 puntos del producto. Esos son más o menos 150 mil millones de dólares. Si quisiéramos juntarlo, vamos a hacer la cuenta, a 6 mil millones por año, poner una meta de acumular 6 mil millones por año nos llevaría 25 años.
Y a lo largo de los 25 años, si hay inflación internacional, agréguenle otros 10 años más para corregir eso. Tercer lugar, el Fondo Monetario. ¿Cuál es el rol del fondo en el sistema, como yo expliqué al fin de la Segunda Guerra Mundial? Recuerden de dónde vienen estas instituciones. Cómo atenuar las crisis en los países que no tienen un fluido acceso al mercado de capitales. Cómo hacer que las crisis no sean devastadoras. Bueno, para eso se creó el fondo. La idea es que cuando usted tiene una crisis, recurre al fondo y ni bien sale de la crisis, cancela. Es decir, la lógica sería que Argentina estuviera cancelando. Muchas veces uno escucha, ¿no? Nadie sabe bien porque es un tema muy opaco ese, pero escucha que el gobierno argentino estaría dispuesto a pedirle más dinero al fondo. Pero no, si estamos saliendo tenemos que cancelar. Y además tenemos que cancelar porque si ellos son los bomberos del sistema, es como si los bomberos vienen a darnos agua potable. Y en vez de hacer una nueva planta de agua potable, nosotros decimos, mandame otra autobomba. Entonces digo, ahí hay algo que no estamos pensando bien, ni en las reservas, ni en la deuda, ni en el fondo. Ahí ese punto es muy importante entenderlo. En el mundo se cancela el fondo, se acumula reservas y en países como el nuestro tiene que bajar la deuda. Y ese tema es muy delicado para mirar nuestras circunstancias. Porque una cosa es que se esté apreciando el tipo de cambio, nosotros bajando la deuda, pagándole al fondo, acumulando reservas, y otra cosa es que se esté apreciando con reserva negativa, no pagándole al fondo y no acumulando reservas. Por eso ese tema ahora vamos a volver sobre ese problema. Ahí vamos al otro tema que surge acá, que es un tema universal, el temor a flotar. Todas las economías tienen temor a flotar. ¿Por qué temor? Bueno, pues tienen miedo que la política cambiaria se descontrole, o sea, se produzcan subas o movimientos, digamos, muy como estas enfermedades, muy esquizofrénicos en el tipo de cambio, porque, bueno, los mercados operan con insuficiente información, ¿no? Pero eso no es tan relevante en países desarrollados porque ustedes tienen un formidable mercado de capitales, operaciones de futuro, tienen una serie de cosas que Argentina estuvo construyendo en la convertibilidad, pero destruyó todo. O sea, la idea de los fondos de pensión era resolver el problema del ahorro para la vejez, pero además crear el instrumento institucional que mediara en el sistema, digamos, de la economía de mercado, porque la mortaja no tiene bolsillo, es decir, el ahorro a lo largo de la vida es ahorro en la vida activa para la vida pasiva. Si todo ese ahorro está en el Estado, la presunción mía es que no se va a hacer. Y al no hacerlo, usted tiene una fragilidad, por eso las decisiones de Cristina Fernández de Kirchner del 2008 de romper todo el sistema de ahorro para la vejez, produjo una catástrofe en términos de desarrollo institucional. Nosotros tenemos un mercado de baja profundidad, un mercado muy, muy pequeño. O sea, piensen ustedes que el reciente reporte de Morgan Stanley, los bancos argentinos tienen un crecimiento espectacular. Si volviéramos a lo que fuimos, es enorme. Ni les digo si vamos a Chile, que son tamaños 20 veces el crédito. Entonces, claro, todo eso no existe en nuestra economía. Entonces, los arbitrajes para flotar están, digamos, poco desarrollados. En el mundo hay temor para eso. Imagínense en una economía sin esa estructura institucional que amortigua. Pero ahí de nuevo aparece un tema que a veces nosotros nos equivocamos. El tema no es el stock, que no digo yo que no sea importante, porque si no hay stock, la esquizofrenia es inevitable.
Pero el tema no es el stock, es el fenómeno intertemporal. Si usted me dice que todos los años está comprando 8 o 9 mil millones de dólares de reserva, importa poco el stock, porque el flujo domina, la integral de las compras de los próximos 30 años dominan al stock. Pero si usted no compra y no tiene stock, bueno, ahí el temor a flotar es enorme. Bien, dicho esto, vamos al... Disculpen que esta taxonomía es larga, pero es para que cuando yo veo hablar sobre el tipo de cambio real, veo mucho mensaje unilateral, ¿no? Veo que toda esta complejidad inmensa que hemos estado repasando no está en el debate. Vamos al problema de la economía política del atraso cambiario. No hay nada más lindo que el tipo de cambio se atrase. Digamos, en términos de los vicios de López Murphy, la ingesta. A mí la ingesta me encanta. Lo que no me gusta es la dieta. Y la ingesta lleva a la dieta. O sea, ambas cosas no son divorciables, salvo que uno quiera tener un mal resultado. Y ahí viene un tipo de cambio atrasado dificulta la reforma, dificulta la apertura, dificulta la estabilización. ¿Por qué? Bueno, porque es muy difícil hacer reformas laboral con tipo de cambio atrasado. Con un tipo de cambio adelantado, con mucha creación de empleo, muchas nuevas inversiones, muchas exportaciones, la movilidad de empleo, la gente cambiando de trabajo es una cosa habitual. Entonces, la discusión sobre lo que existe es marginal. Entonces, es muy fácil hacer reformas laborales en Australia, en Alemania, en Japón, en Chile, en la segunda mitad de los 80, cuando usted tiene un boom de exportaciones, un boom de inversión y un boom de empleo privado. Ahí es fácil hacer reformas. Si usted tiene pérdida de empleo, hacer reforma es una tarea muy compleja. Por eso, cuidado, la economía política que genera el atraso cambiario es una defensa feroz del statu quo. No lo ve uno inicialmente, pero lo ve y por eso en Argentina, en general, los programas han fracasado, como en otros países donde hubo mucha revaluación por el problema de la defensa feroz del statu quo, porque si la economía se está contrayendo por el atraso cambiario, hay mucha dificultad. Vamos al último tópico que quiero desarrollar, que es en economías con mucha, a ver, competencia de monedas o existencia de otras monedas. En la Argentina conviven, yo diría, al menos cuatro monedas. Primero, el peso. Segundo, el peso ajustable, el SER. O sea, buena parte de nuestra deuda, de los contratos, de los alquileres, están en SER, que es otra moneda. Es una moneda, ustedes se acuerdan de Guillermo Laura, quería que todo fuera SER. Es decir, con una moneda indexada, una moneda... Esa es la segunda moneda. La tercera moneda es el dólar. Y la cuarta, el euro, que no es tan desarrollada como el dólar, pero hay operaciones en euro y seguramente con el tiempo vamos a tener operaciones en yuan, dado que nuestro gran cliente es China. Tenemos bancos muy grandes de capital chino. En algún momento van a aparecer los préstamos eh, en yuanes. Yo creo que en yen en yen no van a aparecer más por el episodio del 2001. Yo fui consejero de una empresa japonesa que prestaba acá el 1% anual, seguía prestando en yenes, bueno, vino la especificación asimétrica y de ser acreedora pasó a ser deudora. Nunca más vuelven por acá después de ese episodio. Pero digo, ese está ahí el tema. Si uno tiene múltiples monedas, las reservas que necesita son más grandes. O sea, uno no puede ser prestamista de última instancia en dólares o en euros. ¿Qué necesita? Necesita más reservas internacionales. O sea, si va a haber competencia de monedas, como es la realidad, digamos, como es nuestra, necesitamos mucha reserva. O sea,
Lo que hablamos hoy de los 150.000 millones, eso es con un sistema normal. Si vamos a ir a un sistema con muchos dólares, necesitamos un banco central más rico, más abundante. Y ahí viene la agenda de compra de dólares. ¿Cuántos dólares tenemos que comprar por año para llegar a capitalizar el Banco Central? Este es tema vital. Capitalizar el Banco Central es como cualquier gasto público, necesita superávit para financiarse. Bueno, y acá cierro mi exposición y pasamos a las preguntas. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las señales? Yo diría, las señales para que si un sistema está andando bien o está andando mal son bastante claras. Primero, si las exportaciones, sobre todo en cantidad, están aumentando, el sistema va razonablemente bien. Segundo, si el empleo privado está creciendo, el sistema va bien. Tercero, si las inversiones fuera de la factoría del petróleo, del cobre, están aumentando, cualquiera sea, la agroindustria, industria, nosotros sabemos que a un determinado nivel de PBI hay un determinado volumen de industria. Si la economía es más abierta, será un tipo de industria, y si la economía es menos abierta, otro tipo de industria, pero el porcentaje de industria no cambia, eso está probado hasta el fin de los tiempos en la literatura sobre patrones de desarrollo económico. El, el otro indicador es el riesgo país. Es decir, economías que funcionan, colapsa el riesgo país. Y acá viene el problema de la medición nuestra. Bajamos de 2.700 a 680. Entonces usted dice, bueno, pero esto ha sido increíble. Sí, lo que hicimos fue increíble. Y lo que falta, y lo que falta. Porque ahí viene el tema, a ver, si López Murphy quiere bajar de peso, deja de tomar su vinito a la noche, no come pan, no come postre, no come harina, no come papa, va a ser una corrección. Eso es muy rápido. Lo que es difícil es lo que sigue, que ese primer escalón es rápido. Entonces, de 2.800 a 700, con sensatez y decir y hacer cosas razonables, ahora, lo que viene ahora es más complejo, que hay que consolidar. Pero si el indicador de riesgo país va bajando, eso es de un enorme poder. No único indicador, como no lo es el paralelo, como no lo es ese indicador es poderoso, como el empleo privado, como la inversión, como las exportaciones. El indicador un poco más sofisticado es qué está pasando con la cuenta corriente. A ver, la cuenta corriente es lo mismo que ahorro menos inversión. Si la Argentina pasa de 15 puntos de producto de inversión a 25, va a tener que usar ahorro externo. Ahora, el problema es que entre en déficit en cuenta corriente invirtiendo lo mismo que está invirtiendo ahora. O sea, no es qué le pasaba a Macri en el 18. Había subido enormemente el ahorro externo sin que aumentara la inversión. Ahí éramos boletas, no había forma de evitar. Eh, eh, Este punto es muy importante. Por supuesto, se aumentan las reservas internacionales respecto a la base monetaria, ese es otro punto. Y acá vienen, y con esto cierro, tres cosas que hay que tener cuidado. Primero, ¿a dónde va Brasil? Si Brasil sigue con este tipo de cambio, piensen ustedes el tipo de cambio que teníamos en la convertibilidad antes del ajuste de enero del 99, el tipo de cambio que tuvimos en los años de mucho auge, 2003, 2011, fue 2.500 pesos de ahora. Digo, para saber de qué estamos hablando. O sea, el tipo de cambio que se producía con Brasil era espectacular. Eso es muy importante para nuestro turismo, para nuestra industria, para nuestra agricultura, para la inversión. El segundo gran tema es qué pasa con la tasa real de interés. Nosotros, eh,
Dependemos mucho de la tasa en el resto del mundo. La tasa de interés en el resto del mundo está subiendo. ¿Por qué está subiendo? La esperada, ¿no? Ayer bajó Powell, pero vieron ustedes que bajó la tasa y se derrumbaron los mercados. ¿Por qué se derrumbaron los mercados? Porque el outlook, lo que se ve para adelante es que las tasas van a subir. Entonces, si lo que uno ve es que va ahí, eso para nosotros es tremendo, es el efecto Volcker, acuérdense siempre, no va a ser de esa magnitud, pero acuérdense la réplica de Tejo de Castro a López Murphy. Escúcheme, le hubiera tocado a usted a mí me tocó una peor, pero digo, le hubiera tocado a usted esta crisis que vamos a ver qué hace. Y el último comentario tiene que ver con el patrón monetario que tenemos, que es el dólar. La convertibilidad funcionó muy bien en la primera parte de la década del 90 porque el dólar se devaluaba. Acuérdense ustedes, y con esto cierro, que cuando Clinton ganó las elecciones, en la tesorería argentina se celebraba con champán, porque se decía, si estabilizamos con Bush, que es prudente, ahora que viene este, y Clinton terminó siendo el presidente más responsable en materia fiscal y monetaria, ¿no? En los otros temas no era el caso a usar como ejemplo. Y pasó de un déficit de 300.000 millones a un superávit de 300.000 millones y nos partió a todos los países emergentes. Digo, cuidado a dónde va el dólar. Si el dólar se devalúa, eso nos da aire, como para los gordos que la ropa fuera elástica. Si el dólar se revalúa, estamos complicados, muy complicados. Y eso es la última señal. Bueno, espero haberlos ayudado a pensar. Disculpen el tiempo que me tomé, pero el ejercicio que Cazorla me pidió fue este y lo hicimos. Muchas gracias. Bueno, doctor, alguna pregunta que hemos recibido, eh, como por ejemplo, ¿qué es distinto hoy de las últimas experiencias parecidas? A ver, yo diría, lo que juega a favor es la corrección fiscal. Nosotros en general, en los episodios anteriores, tuvimos debilidades fiscales, muy brutales en la época de Martínez de Oz y en la primera fracción del presidente Macri, digamos los 2 primeros años, menos importante en la convertibilidad, pero yo diría lo que juega a favor es que la, la- el equilibrio fiscal es más poderoso. Que juega en contra, yo diría dos cosas, que no tenemos reserva, que tenemos reserva negativa, y que todavía, pese al ajuste que ha habido, el gasto público es mucho más alto en términos del PBI que lo que era en la convertibilidad o lo que era en el plan austral. O sea, ojo con eso, a pesar del ajuste, el gasto sigue siendo más alto porque el descalabro que ocurrió en los 20 años de kirchnerismo no se resuelve rápido. Entonces, yo diría, cuidado con eso juega en contra. Y después viene el punto, yo diría la cuarta diferencia es que habría una carta ahí dando vuelta que nos da un espacio que es los descubrimientos de tecnología en petróleo y en cobre, o si ustedes quieren, en cobre la predominancia de los autos eléctricos y la revolución de la inteligencia artificial en energía. Ustedes saben que la inteligencia artificial requiere un volumen de energía desproporcional y en eso, tanto sea por el gas como por la energía atómica, tendríamos en principio alguna ventaja. Entonces, eh, a favor, la ausencia de déficit y perspectivas en el largo plazo más favorables. En contra, la acumulación de deuda de corto plazo y, si ustedes quieren, las reservas negativas. Y la situación internacional en un contexto de más tranquilidad en Europa, etcétera, ¿puede influir algo en las exportaciones nuestras o tener algún impacto
En... Ahí está, si hubiera un acuerdo con Europa a largo plazo, eso nos favorece enormemente. ¿Por qué? Porque nos da un argumento, un insumo que hoy no tenemos, que es la estabilidad institucional. Digamos, México ha tenido muy malos gobiernos, probablemente tan malos o peores que los nuestros, pero el acuerdo de América del Norte lo ancla. Es posible que lo que hizo Grecia en la década, digamos, en estos últimos 20 años fue peor que lo que hicimos nosotros. Sin embargo, estar en el euro la ancló, la rescató antes de un colapso. La pasó mal, pero no la pasó tan mal como nosotros. Yo diría, un acuerdo con la Unión Europea nos ayudaría. Si ese acuerdo además viene acompañado de que concluye la guerra en el centro de Europa entre Ucrania y Rusia, tanto mejor. Si la economía mundial, yo creo, acelera su crecimiento producto de todos estos cambios tecnológicos, tanto mejor para nosotros. Yo diría que estamos en muchas actividades al borde de un salto productivo fenomenal, o sea, por ejemplo, yo diría, si normalizáramos la propiedad intelectual, cosa que con los acuerdos internacionales va a ocurrir, la incorporación de semillas que ya están disponibles en el resto del mundo a los mejores productores del mundo, que son nuestros farmers, produciría también una... eso juega a favor. Juega en contra, lógicamente, nuestra, digamos, la foto de partida, que no es un problema menor, la falta de reservas es un problema. Bueno, eso hay que tener una estrategia para eso. Y estrategia, en algún momento hay que contarle a la sociedad qué vamos a hacer con eso. ¿El debate social entiende que necesita saber eso? ¿O la Yo sociedad creo cambió? que La sociedad ayudaría está... mucho a la consolidación de la viabilidad de Argentina. Eh, Si usted quiere un problema que estamos teniendo, yo mirando las encuestas, no encuestas sobre la política, sino encuestas sobre la vida social. ¿Qué es lo que yo percibo en todas las pymes, sobre todo las que están muy afectadas por el fenómeno brasileño, que los salarios en dólares le han subido mucho y los precios le han caído? Ese es el problema. Y cuando usted va a encuestas en la sociedad sobre los problemas que tiene, ha caído mucho el tema de la inflación y qué es lo que ha subido, los bajos salarios. Ahora, ¿cómo puede ser que los salarios sean bajos y nuestras pymes se fundan? Algo no funciona ahí. O sea, a mí me parece que el tema de productividad en el debate social ha estado excluido. Nosotros tenemos un problema de productividad enorme. A ver, vamos a ponerlo. Cuando yo era ministro había 2 millones de empleados públicos, hay después de todas las correcciones 4 millones. Cuando yo era ministro había 4 millones de jubilados. Después de todo el esfuerzo hay 10 millones de jubilados. Ahora, Entonces, Ricardo, entonces lo que quiero decir es, y el otro que pasó es que la creación de empleo informal, monotributista y demás estalló acá hace muchos años que no crece el empleo productivo formal y lo que crece es empleo público y empleo informal. Entonces usted tiene una caída estructural de la productividad que en el debate social no está incorporado. Entonces, hay mucha queja, pero la queja es, me gustaría vivir mejor, no puedo entender por qué tengo esta caída. Bueno, porque es una caída de la productividad, digamos, por ejemplo, el riesgo que tenemos en el verano. No sé si ustedes han seguido el debate sobre armar el cinturón de transmisión eléctrica alrededor del Gran Buenos Aires para evitar los cortes. Nosotros tenemos un problema de colapso de inversión, o sea, sobre máquinas que dan 45 millones de megavatios,
podemos utilizar 31, el resto está colapsado. Digamos, bueno, lo del submarino San Juan, todos estos temas de desinversión que tenemos. Entiendo. Y el tema interesante es que usted mencionó en millones de empleados públicos, por más que el gobierno central haga todos los ajustes, no alcanza. Bueno, ahí viene No, es una gota una de de las agua, digamos. patologías. Yo traté de incorporar un artículo en la ley de presupuesto, bueno, por distintas razones no ha funcionado, pero que básicamente impedía a las provincias y municipios poner esos impuestos extravagantes a los ingresos brutos. Piense usted que hay impuestos de 9% sobre los ingresos brutos, es decir, eso es un impuesto, si usted lo traduce a IVA, como si tuviéramos un 18. Póngale un 23 más 18, usted está en 41. Digamos, 41 más 35 de ganancia es un número. Es decir, cuando usted hace la cuenta de lo que Además, paga el que está 41 de las formal, ventas, ¿no? Claro, 41 de las ventas, no eh, de la utilidad. exactamente. Por eso digo, es un número extravagante. Entonces, cuando usted hace esos números, eh, si lo hace para el sector agropecuario es peor por las retenciones, te llega a situaciones de... Ahora, claro, es un proceso complejo porque si usted corrige el sistema de previsión social en 20, 30 años, usted saneó, pero tarde a... Y ahí recuerde usted que los que corrigieron dos notas que son importantes de tener en cuenta, lo que nos pasa a nosotros le pasa al resto del mundo. Macron, Renzi, Rajoy corrigieron los sistemas de previsión social. Los tienen un problema electoral terrible. El gobierno de Francia cayó por el problema presupuestario. El gobierno de Corea del Sur cayó por el problema presupuestario. Estados Unidos está yendo a una crisis presupuestaria enorme. Digo, veamos a través de los ojos de los demás nuestros propios ojos. O sea, eso es lo que hacía Pellegrini, miraba qué hacían los demás. Muy No bien. fue bien con eso, digo, por eso con Pellegrini no fue muy bien. O sea, Dos, Pellegrini dos años, miraba, 2 años y te recuerdo para siempre, ¿no? Pellegrini. claro. Bueno, ahí está. Pero él fue muy importante en las reformas monetarias y fiscales de Argentina. O sea, a veces no nos acordamos, pero entre 1890, cuando él fue presidente, y 1945, la tasa de inflación de Argentina fue inferior a la de Estados Unidos y la tasa de crecimiento más alta. O sea, esas cosas cuando usted las hace bien, dan muchos resultados en muchos años. Bueno, no le voy a robar más tiempo, doctor. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya sido Le útil el agradezco esfuerzo enormemente la y exposición excelente que tuvimos y bueno, desearle que comience bien el año y lo mismo para igual a todos ustedes y a nuestros toda oyentes. nuestra audiencia. Y espero yo que haya quedado como residuo de esta exposición la complejidad del tema y que no admite una mirada simplista. No, Mu- y me interesó mucho lo del tema noruego y mm, vemos dónde vamos de vacaciones, si al extranjero o nos quedamos. Bueno, muy bien. Muchas Muy gracias. agradecido, Hasta ¿eh? luego. Buenos días para todos, gracias.